Noiva de Dani Mejía, missionário em Letícia, Porto Alegre, muito feliz por ter vos aqui. Estou aqui ensayando mi portugués. Bueno, abramos nuestras Biblias en Génesis 3. Haciendo un breve resumen de la semana pasada, estamos estudiando y exponiendo el libro de Génesis en forma expositiva. Llevamos ya varios meses, nos encontramos en el capítulo 3 y hemos visto la increíble riqueza, es el fundamento de toda la Biblia, el libro de Génesis, y hemos visto la semana pasada cómo opera Satanás, ¿verdad? Cómo opera Satanás engañando, ofreciéndonos, como le dijo a Cristo, todos los reinos, la fama, la popularidad, el placer, y dando atajos y diciendo que todo es rápido, y Dios completamente diferente, su gracia, su misericordia, perdón, y construye humildad, y es a largo plazo, trabaja a largo plazo el Señor. Y de Satanás viene no más, no otra cosa que condenación, destrucción, división, y exalta al yo y al ego siempre. Bueno, haciendo eso, hoy tenemos un tema maravilloso que se llama Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y usted no se imagina la riqueza de la palabra de Dios, cómo está en armonía con otros libros de la Biblia. Recuerde que estamos viendo a Dios actuando como juez frente al ser humano después de que desobedecen la única restricción que tenía, que era no participar, no comer del fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, y fue lo que hizo. Y por eso Dios tiene que emitir estos juicios, estas maldiciones que vamos a estudiar el día de hoy, ¿verdad? Y vamos a leer Génesis 3, del 14 al 24, y después nos vamos explicando las porciones y los versos. Génesis 3, y voy a leer toda la porción desde el 14 hasta el 24. Recuerde, acaba de participar, a través de Eva comió, le dio a Adán de comer del fruto de este árbol que le dijo Dios que no, y le dice el Señor, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó, y aquí estamos. Dice así la palabra de Dios a partir del verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, ponga mucha atención en este término, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine el día de hoy para entender, Señor, estos pasajes, Señor, que mucha gente aparentemente encuentran a un Dios de juicio, a un Dios que castiga, y no se dan cuenta que la gracia y la misericordia siempre están presentes contigo. Te pedimos que estas verdades que tú nos enseñas
podamos aplicarlas a nuestras vidas y compartirlas con nuestra familia y con la gente que está alrededor nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Como les digo, hermanos, mucha gente tiene problemas. Obviamente están limitados en su teología porque encuentran a un Dios en el Antiguo Testamento que manda matar a los cananitas, que emite juicios, que se mate a alguien que pecó a pedradas y todo este tipo, y no ven que detrás de todo eso está la misericordia, la gracia y el amor de Dios y la redención, y que tenemos que descubrirlo, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Antes de ver las maldiciones, hoy sí hay filetes, miñones para ustedes con este mensaje. Antes de ver las maldiciones que Dios promulga contra la serpiente, contra la mujer, contra el hombre y finalmente acarreando maldición para la tierra, vamos a ver la primer promesa de Dios de un Salvador en Génesis 3:15. Esto es muy importante. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti, ese ti, y la mujer, le está hablando ahí a la serpiente, y entre tu simiente, descendencia de la serpiente, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, la descendiente de la mujer, le va a herir en la cabeza a Satanás mortalmente, y tú, le dice a la serpiente, le herirás a la descendencia de la mujer en el calcañar, ¿verdad? Esta es la primera profecía donde se profetiza a un Mesías. Ahora, enemistad entre quiénes, entre la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer. Venga, para saber a qué se refiere cuando decimos la descendencia de la mujer, vámonos a Juan 4:22. Ponga mucha atención porque vamos a estar yendo a varios pasajes de Apocalipsis y del Antiguo Testamento. Juan 4:22. Esto es muy importante, que aunque Dios alcanza a todos los gentiles, la salvación viene de los judíos. Juan 4, verso 22. En el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, le dice así: vosotros adoráis lo que no sabéis. Le está hablando a la gente que es religiosa, que tienen una religión. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Hermano, nuestras raíces son judías. Usted ve ahí cuando llega en Iglesia Vida Nueva para Denver, nos ha preguntado la gente, ¿qué es eso? ¿Qué es el menorá que ustedes tienen ahí? ¿Acaso son un grupo judío mesiánico? Le digo, no, hermano, simplemente le damos énfasis y conocemos perfectamente lo que es el plan de Dios, el reloj profético de Dios y cómo todo se centra en el pueblo de Israel, alrededor de él. Entonces nosotros tenemos ese menorá porque comprendemos la importancia del pueblo judío y de estar pendientes de lo que pasa ahí, porque de eso depende todos los acontecimientos que han de venir proféticamente en el mundo, ¿verdad? Ahora, para entender esto de la mujer, de la descendencia de la mujer, cuando dice, pondré enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, ¿de qué mujer habla? Fíjese lo que es no conocer la Escritura. Todos los problemas del ser humano, absolutamente todos los problemas del ser humano tienen una raíz: el desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Cuando damos consejería matrimonial, mi esposa y yo, sin haber tomado maestrías o doctorados en consejería o psicología, usamos la palabra de Dios y nos damos cuenta que el centro del problema de los matrimonios es uno: que no conocen el varón, el diseño que Dios le dio y las responsabilidades que le dio dentro del matrimonio, y la mujer no vive de acuerdo al diseño y responsabilidades que Dios le dio en el matrimonio. Conociendo las Escrituras, nosotros estamos del otro lado. Esta mujer, la gente que no conoce teología, se ha llegado a decir, y acuérdense que cuando mencionamos algún nombre, alguna denominación, alguna religión, lo hacemos objetivamente. Se ha llegado a decir, incluso teólogos católicos dicen, es la Virgen María. No es la Virgen María, hermano. Necesita estudiar su Biblia. Véngase a Apocalipsis 12 para que veamos quién es esta mujer. De la descendencia de esta mujer iban a ser el Mesías. Hablando ahorita sobre enemistad entre la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer, para después ya irnos a las maldiciones
sobre la mujer, el hombre y la tierra. Apocalipsis 12. Le voy a leer los primeros 5 versos. Si usted tiene una Biblia de estudio, en la gran mayoría de los Biblias de estudio, usted va a ver ahí que dice, esta mujer es un símbolo del pueblo de Israel, de donde nace el Mesías. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida, escucha los símbolos y los elementos, de sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, las 12 tribus de Israel. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles, de las estrellas. Ya hemos hablado de esto, la rebelión satánica cuando convenció a la tercera parte de los ángeles. Arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Desde esta profecía en Génesis 3:15 hasta la cruz de Cristo se promete, se nos garantiza que hay una guerra, una lucha espiritual entre los poderes del mal y los poderes del bien, ¿verdad? Esto es importante que lo entendamos. Ahora, ¿cómo está esto de que Satanás siempre ha querido? Y lo vamos a ver en pasajes increíbles, interesantísimos cuando lleguemos a Génesis 6. ¿Cómo es que Satanás ha querido siempre destruir todas las cosas de Dios? Le voy a dar algunos ejemplos durante la historia de la persecución de Satanás, escúcheme, específicamente contra el pueblo judío de Israel, que se sabe actualmente, los sociólogos, los historiadores, que no ha habido otra raza más perseguida que la raza judía. Escuche bien esto, en Éxodo, el faraón dictamina un edicto para que se maten a todos los niños. Después, el intento de matar a todos los judíos en el Mar Rojo, cuando va y los persigue después de la 10ª plaga y que los deja ir, y ya no pudiendo con el coraje va y se va detrás de ellos, ya para matarlos frente al Mar Rojo, y lo que no sabía es que el Señor tenía ya preparado un plan de redención, como siempre lo ha tenido con todos para ellos, ¿verdad? Recuerde los ataques durante todo el Antiguo Testamento de los cananitas hacia el pueblo judío, ¿verdad? En todo el Antiguo Testamento usted encuentra esto. Otro, Herodes, ¿qué pasa? Él sin saberlo, cuando llegan estos magos y les pregunta, ¿qué pasó? No, pues este es el próximo rey que van a ser. Él pensando en que no le quitaran su reino, pero Satanás usando a Herodes, ¿para qué? Para mandar matar al niño Jesús, que tuvieron que huir a Egipto, ¿verdad? Y encontramos todas estas cosas en el siglo XIX, en el siglo XX, los 6 millones de judíos que mató figura del anticristo también, Adolfo Hitler, ¿verdad? Que sabemos que Dios obró a través de ese holocausto. Me preguntaba un día una hermana, ¿por qué Dios permitió ese holocausto? Qué bueno que dijo permitió, porque no es la voluntad directiva, es permisiva de Dios. Dios lo permitió, pero usó el holocausto para que esta gran nación, los Estados Unidos de Norteamérica, junto con Inglaterra, intervinieran y fueran y sacaran a lo que quedaba de los países árabes y de los turcos, y les devolvieran el 13 de mayo de 1948 su tierra a los judíos, y volvieron a poner Golda Meir y Ben Gurión la estrella de Israel y de estrella de David, y desde entonces lo siguieron atacando. A través de toda la Biblia, estos ataques para deshacer al pueblo de Dios, la diáspora, en fin. Otra vez vayamos a Apocalipsis 12, no se vaya de ahí, y vemos nosotros que esta es la mujer, es un símbolo de Israel. Ahora dice, pondré enemistad. Quiero que sepan qué quiere decir esta palabra enemistad. En el original hebreo quiere decir, escuche bien el término, odio continuo en el corazón. Odio continuo en el corazón. Es lo que iba a haber siempre entre el enemigo
y Cristo, entre los poderes del mal, los poderes del bien, entre el mal y los cristianos, odio continuo en el corazón. Me dice alguien, pastor, pero los cristianos no odiamos. Tienes toda la razón, pero aborrecemos el mal. No odiamos a las personas más, pero aborrecemos el mal para poder amar el bien. Amén. Y entonces, otra pregunta que me hicieron, muy importante, pastor, ¿cómo nació Jesús? Fíjense, las bolas de fuego que me avientan. ¿Cómo nació Jesús? Porque lo vamos a ver más adelante. Caín es el hijo del maligno. De ahí empezó la simiente, ¿verdad? Entonces, la semilla buena venía ¿con quién? ¿Me están siguiendo? Abel. ¿Qué le pasó a Abel? Entonces después viene el tercer hijo y de ahí desciende todo desde Set. Y de ahí desciende toda la descendencia y por eso encontramos en la Biblia toda la descendencia de Jesús, ¿verdad? Tanto en Lucas como en Mateo. Quiero decirles que el golpe final que aquí dice le va a herir en la cabeza va a ser exactamente ejecutado al final del milenio cuando Satanás sea arrojado a donde ya fue arrojado la bestia y el falso profeta, al lago de fuego, este lugar que arde con fuego y azufre por toda la eternidad y que se encuentra en algún lugar del universo. Ahí es el golpe final mortal del Señor en esta victoria que ganó, repito, en esa cruz. Ahora sí, vámonos a comenzar otra vez en Génesis 3 y revisar estas maldiciones de parte de Dios. Y la palabra maldición aquí quiero que usted lo sepa, no es la palabra anatema que se usa en la Biblia, que se usa en Gálatas, que se usa en diferentes pasajes. No es anatema, que quiere decir destrucción final, pero sí es la ruina de haber deshecho el propósito para lo cual alguien fue creado. El obstáculo que alguien tuvo para no poder cumplir con el propósito para lo cual Dios lo creó, ¿verdad? Y nosotros, repito, vemos a Dios actuando como juez frente al ser humano, pero quiero que escuche esto, porque esta es la clave de este mensaje el día de hoy. A través de todo esto vamos a ver cómo Dios, como un maestro, empieza a orquestar el plan de redención, hermano. Siempre el plan de redención para el futuro. Les hablé la semana pasada y por ahí me dijeron, no las teníamos, ahorita sí están en la mesa de materiales, las dispensaciones, hallando un balance, y en cada dispensación nosotros vemos que el ser humano falla, ¿sí? Que hay una parte del ser humano que Dios, una dispensación es un periodo de tiempo donde el ser humano trata, Dios trata con el ser humano. Tenemos la dispensación de la inocencia, que ya vimos que resulta en desobediencia, tenemos la dispensación de la conciencia, tenemos la dispensación del gobierno humano, lo vamos a ir viendo después, tenemos la dispensación de la promesa con Abraham, tenemos luego la dispensación de la ley y actualmente nos encontramos en el periodo que se llama la dispensación de la gracia. En cada una de las dispensaciones, hermano, el hombre ha fallado y Dios tuvo siempre que emitir un juicio. El diluvio, la espada ardiente con los querubines, la cruz de Cristo, todos estos son juicios. Pero escúcheme, y aquí vienen las buenas noticias. Y usted tiene que saber esto. Siempre Dios provee un método de redención, de gracia, de misericordia, de perdón, de restauración para volver a tomarnos en sus manos. Siempre, hermano. Esto es increíble, ¿verdad? Y esto es lo que necesitamos saber. Ahora, lo primero que vemos aquí que hay una maldición contra la serpiente. Ya lo vimos en clases pasadas, que aquí la serpiente en primer lugar no era ese animal que se arrastraba. Dice la Biblia, era posiblemente un animal bello que tal vez caminaba erguido, ¿verdad? Y Satanás usa este animal para engañar a Eva, pero aún así Dios maldice también a la serpiente. Y maldice a la vez a Satanás. Recuerde que lo vimos con la ley de doble referencia. Aunque es la serpiente la que está, una figura terrenal, arriba de ella, operando en ella, está Satanás haciendo todo lo que estaba haciendo. La maldición contra la serpiente era, y vamos a leerla, dice el verso 14, Génesis 3:14. Dice así: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo, y aquí viene la maldición, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y por eso vemos ese reptil. Yo no sé si a algunos les guste, para mí es fea.
Sobre tu pecho andarás y polvo comerás, que siempre anda en el polvo sacando su lengua, así que hace así horrible, ¿verdad? Y polvo comerás todos los días de tu vida. La maldición sobre la serpiente. Esta maldición, repito, significa la ruina de no alcanzar el propósito. Así Dios maldice a este animal y quiero decirle algo, y esto es increíble, el poder del mal alcanza todo el reino animal. El poder del mal, de esta maldición y de estas consecuencias alcanza a todo el reino animal. ¿Cómo lo sabemos? Los venenos, los alacranes, las espinas, todas estas cosas no fueron el propósito inicial de Dios. Dice en Isaías, hablando del milenio y hablando de cuando se restauren todas las cosas, que el león y el cordero van a estar juntos, jugando, dándose besitos, acariciándose. El león no se va a querer comer al corderito. Ese es el estado original en el que Dios creó a los animales. Pero aquí ya entró la maldición, entra el veneno, entran todas las cosas malas y vemos nosotros que impacta al reino animal también. Ahora, vamos a ver en ese mismo 15 la maldición contra Satanás. Ya la vimos. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ya vimos que esto se va a llevar a cabo. El calcañar fue cuando la cruz de Cristo, y la cabeza cuando sea arrojado al lago de fuego. Ahora, vamos a ver la siguiente, que es lo que promueve, lo que promulga Dios contra la mujer en el verso que sigue. En el verso 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Mire, escuche, y tu deseo será para tu marido. Ahorita me contestan amén, hermanitas, ahorita me contestan amén. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Yo sé que no les gusta, ¿sí? Fíjese, estábamos estudiando, estaba yo yendo a Armando y decía, ninguno de los animalitos le hacen las preparaciones cuando va a tener perritos, gatitos, leoncitos, lo que sea. Solo la mujer tiene esta condición de sufrir tanto durante el parto. Tanto durante el parto. Esto es increíble. Dice aquí, multiplicaré los dolores de tus preñeces y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Lo hemos hablado ampliamente. No voy a extenderme sobre este asunto. Véngase a los estudios bíblicos. ¿A qué se refiere esto? Rápidamente, en una conclusión. Cuando entra el pecado, sucede algo en la vida del hombre. El hombre evade su responsabilidad. ¿Qué fue a hacer Adán? Atrás del árbol. Y cuando le dijo Dios, ¿qué obole? ¿Qué le dijo? Ella, yo no. Evade su responsabilidad. Y la mujer, el Señor le dice, por cuanto esto hiciste, a partir de ahora, Él es el que va a gobernarte. Y la tendencia de las mujeres, hermano, la tendencia de muchas, para que no se me sientan, es querer gobernar al marido. Querer gobernar al marido. Y ya hemos hablado de esto, no hablamos de superioridad, hablamos de diseño, hablamos de funciones, ¿verdad? Hasta ahí nos quedamos con esto. Dolores en el parto, sumisión al varón. Ahora sí, ¿cuántas dicen amén, hermanitas? ¿Por qué no las oigo? Me cuesta un trabajo someterme a mi esposo. Ok, entonces, esto es importante y recordemos, porque alguien me preguntó, pastor, ¿por qué entonces hay mujeres pastoras? Fíjese el balance que tenemos aquí, gracias a Dios. No es la iglesia Villanueva Palermo, es la palabra de Dios. Dios permite, no pone, permite a una mujer ser líder cuando el varón evade su responsabilidad y Dios levanta, dice, hasta las piedras van a hablar si ustedes no hablan. Y Dios levanta mujeres y las levanta en serio y hay mujeres maravillosas en ministerios. Ojo, no estoy hablando de cuando la mujer usurpa la autoridad del varón, eso ya es otra cosa. Ahí ya no, ¿verdad? Es otra cosa. Muy bien, entonces esto lo vemos ampliamente en la Biblia dice, esposas estén sujetas a sus maridos, pero previo hay una condición, un colchón para que eso pueda suceder y dice, cuando el esposo ama incondicionalmente a la esposa. Estábamos un día en el radio hablando de esto y me habló no quiero usar una mala palabra, un señor muy testarudo, ¿verdad? Y estábamos hablando de esto y hasta el radio se oyó porque estaba ahí él y diciendo, aquí dice que mi mujer se me tiene que someter y yo le dije, ¿y tú la amas incondicionalmente? Silencio, no contestó nada.
Pues ¿cómo con esa actitud no se le somete ni el perro? Nadie absolutamente, ¿verdad? Actitud prepotente y eso no es así, hermano. Tenemos que entenderlo. Vamos a la siguiente. Contra el hombre, verso 17 al 19. Dice así: y al hombre dijo: por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Increíble, los dolores, de veras se los digo, es poca la gente que me dice, soy feliz en mi trabajo, me encanta mi trabajo. Sí, pocos. Yo pasé una época dura y iba a trabajar y yo no quería ir a trabajar porque estaba muy pesado los trabajos en México hace algunos años, cuando estábamos allá, que pasamos por un tiempo difícil, pero inmediatamente me llegaba a mí esto y dije, pues está profetizado en la Biblia, primero, y dos, veía yo a Panchito y a Palita así sin comida y dije, tengo que llevarles de comer a mis hijos, pues no hay de otra, ¿verdad? Tengo que llevarles de comer. Ok, entonces, qué increíble, hermano, qué increíble, y esto lo quiero decir con mucho cariño y mucho amor, la mujer, por cuanto es más sensible, por cómo fue diseñada en sus emociones, es más fácil de ser engañada, es más susceptible a ser engañada. Veo algunas que hacen así, ya están aprendiendo. Por eso la Biblia, pero Dios hace responsable al varón, ¿eh? Ahora, también impacta la tierra, la creación, hermano. Dice que la tierra es maldecida por causa del pecado del ser humano. Y esto lo podemos ver nosotros. Yo no sé cuántos se dieron cuenta que no hubo fall, no hubo otoño. Este año no hubo otoño. Saltamos del verano al invierno, ya estaba nevando en octubre. Y dices, el otoñito, ¿dónde está? Y a taparse. Increíble. Y bueno, vemos todos los desastres naturales, las plagas, las pestes, todas estas cosas, ¿verdad? Y qué interesante que el Señor, y se lo digo para que usted lo sepa, recuerde que hay un plan de restauración para regresar al diseño original cuando Dios creó también la creación. Véngase a 2 de Pedro 3 para ver esta verdad de que todo va a ser restaurado y renovado. Aquí dice que por fuego. 2 de Pedro 3, y le voy a leer los versos 7, 10 y 11. Dice así: pero los cielos, 2 de Pedro 3, versos 7, 10 y 11. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versos 10 y 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto lo vimos cuando empezamos a estudiar Génesis, que todo no es evolución, es degeneración. Esto lo demuestra la segunda ley de las termodinámicas, en donde todo se echa a perder, todos envejecemos, necesitamos el refrigerador, ya mis pestañas, ya no tengo mis pestañas que tenía de 20 años, o sea, todo va en decaimiento. En Romanos se le llama la ley de la corrupción, ¿verdad? Entonces, esta es una realidad de lo que va a suceder, pero le quiero dar una pequeña esperanza en lo que seguimos con Génesis. Véngase a 2 de Corintios. 2 de Corintios, esto es importante, le voy a dar aquí un tesoro, una perspectiva de ver las cosas y ver la vida maravillosa que a mí me ha ayudado mucho me ha ayudado a mí, porque así como me ve nadie me quita de mi corazón que yo dentro de mí tengo 25 años, no, nadie me lo quita, no hay manera que usted me convenza, hermano, yo tengo 25 años, el espejo me engaña, es mentiroso, el espejo miente. 2 de Corintios 4, 16. Escuche este tesoro del 16 al 18 para que se lo apropie y lo haga suyo. Y mañana que se levante su esposo a las 5 de la mañana, usted esté en el espejo diciendo, no soy yo, no soy yo, no soy yo.
Mire, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior se va renovando. Se renueva de día en día. ¿Por qué esta leve tribulación? Todas las situaciones, todos los problemas. Momentánea le llama Pablo a los problemas, no duran. Produce en nosotros, esa tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esos problemas, en lugar de quejarse, hermano, ya está cerca. Y mire lo que hacía Pablo, ahí está el secreto, con sus ojos espirituales, no mirando nosotros las cosas que se ven, los problemas, las circunstancias, los gigantes, sino las que no se ven, las promesas de Dios, ¿sí? Sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son. ¿Dónde vamos a invertir, hermano? En el banco de arriba, ¿verdad? Esto es importante. Muy bien, regresamos a Génesis 3. ¿Está conmigo? ¿Me está siguiendo? No lo vea yo bostezar, no sabe usted. A la salida nos vemos. Así decíamos en la primaria a la salida. A saber. Repito, cuando escucha Adán y Eva estas palabras, sí, viene un ejercicio de la gracia y la misericordia de Dios. Le voy a decir por qué. Porque estas maldiciones Dios mismo las llevó en la cruz. Todas estas, ahorita se las voy a dar una por una. Él mismo llevó todo esto en la cruz y se extiende su gracia, su redención, el perdón. ¿Qué le estoy diciendo, hermano? Quiero que lo sepa y lo entienda. Es más grande la gracia que el pecado. Por eso dice la Biblia, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Para conocer cómo Jesucristo llevó por nosotros estas maldiciones, ¿sí? Ahí en Génesis 3, donde vimos dolores, cardos y espinas, polvo, sudor, la espada, vamos a ver cada uno de estos elementos para verlo. En primer lugar, Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Repito, la Biblia es un rompecabezas que está en armonía total, y por eso dice la Biblia misma, un poquito de aquí, un poquito de allá, precepto sobre precepto, uniendo las partes para poder tener más luz, ¿verdad? Gálatas, antes de Efesios 3:13. Mire, para el día que se quiera quejar, como Dios mismo, Él proveyó todo absolutamente, perdón, redención. Gálatas 3:13, Cristo nos, dígalo conmigo, ¿nos qué? Otra vez, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y Él hecho por nosotros, ¿qué? Él se hizo maldición para redimirlo a usted de la maldición. Y maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Dios a su propio Hijo lo pone en esa cruz para que usted y yo seamos redimidos, hermano. Vuélvase a quejar de algo, ¿verdad? En primer lugar, dolores. Aquí habla en Génesis 3 acerca de los dolores que iban a llevar tanto la mujer como el hombre. Véngase a Isaías 53. Isaías 53. Vea qué belleza de la palabra de Dios que nos tiene estos tesoros. Y mire cómo se le llama al Señor Jesús en Isaías 53, 3 y 4. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y no se refiere únicamente a enfermedades físicas. Muy bien, en otra parte dice también que iba a producir espinas y cardos en Génesis 3, ¿verdad? ¿Lo recuerda? Espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Venga conmigo a Juan 19, al Evangelio de Juan, capítulo 19, y vea
el Señor cómo en cada uno de estos elementos restaura, redime absolutamente todo esto. En esa cruz expone a los poderes del mal y jurídicamente limpia y deja todo perfectamente, ya jurídicamente restaurado. Juan 19, gracias, Juan 19, versos del 2 al 5. Juan 19, versos del 2 al 5, dice así: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Y bueno, continúa la historia. Eran espinas, hermano, de este tamaño, que le clavaron al Señor Jesús en toda su masa encefálica. Yo no sé hasta dónde entraron, y aquello era, dice Isaías, que era irreconocible, un guiñapo lleno de sangre, para que tú y yo fuéramos redimidos. Se las clavaron en la cabeza. Lucas 22, 44, para que agradezca toda su vida. Lucas 22, 44, y no sabemos el nivel de qué tanto hay que agradecerle al Señor, Si nos fulminara un rayo, hermano, un rayo, gracias Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz. Ya. Ayer me hablaron mi hermana Martita Rodríguez y Jorge, se les murió su papi, y por ahí alguien más me acaba de decir, Abelito, que dejó aquí su camita, se murió su papá en Texas. Hermano, todos tenemos que pasar, nosotros estamos conscientes que hay dolor, pero un señor de 98 años, una vida maravillosa, y todavía quieren que se quede más años. O sea, ya, pues ¿cuántos quieren que dure 140 o cuántos? Pues todos nos tenemos que ir, hermano. Y mientras más tengamos una perspectiva razonable, equilibrada, balanceada, sana de lo que es la muerte, créanmelo, vamos a llegar mejor a ese momento. Vamos a llegar mucho mejor a ese momento. Lucas 22, 44, en el huerto de Getsemaní, hablando del sudor de Génesis 3, que iba el hombre a tener que sudar todo el tiempo. Mire lo que hizo el Señor. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí en Getsemaní, ahí el Señor estaba sudando gotas de sangre. Me dijo una persona, es que el impacto de enfrentarse a la cruz, no era la cruz, hermano, no era la cruz, era el saber que se iba a quedar por un momento en la negrura más grande del universo, solo cuando el Señor lo abandona y le dice: Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque tenía que abandonarlo, porque llevaba toda la inmundicia y la porquería de todos los seres humanos ahí en su espalda, y por un momento el Señor tristemente lo tuvo que dejar solo, y por eso estaba. Se llama hematodrosis en términos médicos, cuando es tan grande el dolor y la intensidad que empiezas a sudar ya sangre, ¿verdad? Increíble. El polvo de la tierra, hermano. Salmo 22. ¿Cuántos de ustedes saben? Y si no, ya lo saben. Hace 1000 años, esta es una prueba de la inspiración de la palabra de Dios. 1000 años antes de que naciera Cristo, el rey David se levanta y empieza a escribir el Salmo 22. Para cuando te diga un familiar o te diga un amigo, la Biblia fue escrita por hombres, dile sí, pero hombres inspirados por Dios escribieron lo que Dios quería que escribieran, y por esto esta palabra es indestructible. El Salmo 22, ¿quién le dijo a David? ¿Quién le dijo cómo iba a ser crucificado? Es la narración de la crucifixión de Jesús, el Salmo 22. 1000 años antes, David dice cómo le iban a clavar las coronas, cómo iban a jugar suertes, los trapos que tenía, absolutamente todo. Miren, en relación al polvo, ¿sí? En Salmo 22, 15, lo que dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Me has puesto en el polvo de la muerte. Esto de que se pegó su lengua en el paladar y todavía le dan vinagre. Imagínense nada más. Y por último, antes de concluir,
vamos a ver la espada y los querubines que pone al final el Señor. Esta espada representa la justicia de Dios. En el verso 24 puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, hermano. Zacarías 13:7, por favor. Mire todo lo que hay que no hemos visto y que no hemos estudiado. Zacarías, que muchos tal vez nunca lo han... Sí, digo, ahí estábamos, ¿verdad? Zacarías 13:7. Escuche. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Cristo llevaba la maldición de todos los pecados, y aquí cerrando, la justicia de Dios estaba siendo ejecutada contra nuestro Señor Jesús, para que usted y yo, como dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Usted es justo gracias a lo que él hizo en esa cruz. Usted es inocente y es declarado justo. No tiene ningún cargo, ninguna condenación hay por lo que el Señor hizo en esa cruz. Para que puedas compartir con más de nuevo al Señor y sepas lo que Él hizo por ti. Déjeme leerle un pasaje precioso, profundísimo. Ponga toda la atención, por favor, en Romanos, que es un libro que nos habla de la justicia de Dios. Romanos 5, y es un pasaje un poco largo, pero vale la pena. Si puede, escúcheme y apúntelo en lugar de seguirlo no se distraiga, escúchelo y mire lo que dice la palabra de Dios. Versos del 8 al 20. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, el regalo no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor.
Gracias, Señor. Gracias por esta gracia que sobreabunda, que da perdón de pecados, que nos santifica, que somos justificados, que somos declarados sin culpa. Y en Efesios 3 dice que la iglesia, Señor, por la cual tú diste tu vida, que es tan grande tu sabiduría que los mismos ángeles son testigos de lo que está pasando aquí, Señor. Esto es increíble. Para que usted sepa, hasta los mismos ángeles están viendo y testificando. Mira Panchito, mira Dani, mira la Sandrita, mira lo que hace. Vamos, gánalo para Cristo, miren lo que está haciendo. Arriba, vámonos y anímese, caramba. Gracias, Señor, bendito seas. Padre Celestial, gracias, Señor, gracias por tu gracia, Señor, gracias. Gracias porque necesitamos comprender lo que tú hiciste en esa cruz, Señor. Gracias para estar eternamente agradecidos. Gracias, Señor, gracias te damos. Bendito seas en el nombre de Jesús. Déjeme cerrar con una historia para que usted la comprenda, para que usted pueda seguir al Señor viviendo en gracia, no con un código de restricciones. Esta es una historia real. Estaba Abraham Lincoln en el mercado de esclavos. Estaba comprando a una esclava negra de 16 años, con los ojos llenos de odio la esclava. Y Abraham Lincoln compra la vida de esta negrita y era algo que venía sellado, que nadie podía romper. Era la propiedad de esta persona. Y entonces cuando la negrita se da cuenta que la compra Abraham Lincoln, se voltea a verlo y le clava sus ojos de odio. Después de quién sabe cuántos que la habían abusado y que la habían ultrajado. Y Abraham Lincoln, cuando viene, ella le da el certificado y le dice, toma. Y ella dice, ¿qué? Toma. ¿Qué? Eres libre, le dice. No lo podía entender, no lo podía entender. ¿Para qué? Dice, eres libre para hacer lo que tú quieras. ¿Saben qué dijo esta negrita? ¿Saben qué hizo? ¿Saben qué hizo? Le dijo a Abraham Lincoln, quiero servirte para siempre. Quiero ser tu esclava de corazón por lo que tú has hecho por mí. Eso es lo que hace un cristiano cuando entiende la gracia de Dios. Queremos servirle de corazón porque sabemos lo que Él ha hecho. Ahora somos sus esclavos. Amén y amén. Gracias, Señor, te damos. Si tú no tienes al Señor, tú necesitas este Señor y Salvador. Y tú me puedes preguntar, ¿qué tengo que hacer? No es Vida Nueva, no es la iglesia bautista, no es la iglesia católica, los mormones. En nadie hay salvación más que en Cristo Jesús. Lo único que la Biblia dice que tienes que hacer, porque es por gracia, es primero, arrepiéntete de tus pecados. Y lo tienes que hacer ahí, en tu corazón, en un acto de corazón, no porque nadie te manipule. Arrepiéntete. Reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y que solo a través de su sangre derramada en esa cruz, tú puedes recibir el perdón de tus pecados. Dile en tus propias palabras, me arrepiento, Señor, de mi vida. Señor, reconozco, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que tú moriste en esa cruz y derramaste tu sangre para que yo pudiera participar de la vida eterna contigo. Quiero recibir el perdón de mis pecados. Perdóname por mi vida. Te pido que entres a mi vida como mi Señor y como mi Salvador. Te acepto, entra a mi corazón. Enséñame a vivir la vida que quieres. Quiero aprender tu palabra. Y dile gracias porque sé que ya está escrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias Padre Celestial. Gracias, Señor. Si tú hiciste esta oración, alza tu mano.